Hola a todos. Esta noche comenzamos con algo un poco más oscuro. Una época de plagas, castigos y gachas. Vamos a sumergirnos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídate de los castillos y la caballerosidad que te vendió Hollywood. La verdad es que probablemente no sobrevivirías ni un solo día. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver desde qué rincón del mundo se une cada uno. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a deslizarnos juntos en este viaje de esta noche. ¡Felicidades! Acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia: estás vivo. La mala: también lo están las pulgas. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, lleno de insectos y heno que huele a piso de establo, porque fue literalmente el piso de un establo hace 3 meses. No hay espuma viscoelástica, no hay almohadas y definitivamente no hay sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no ha sido lavada desde el invierno pasado y que ahora pesa casi lo mismo que una ternera pequeña por toda la mugre acumulada. Parpadeas al despertar mientras suenan las campanas de la iglesia a lo lejos. Es la versión medieval del despertador, solo que más fuerte, y de algún modo incluso menos misericordiosa. Tu hogar es una choza de madera con una sola habitación, sin ventanas y con un encantador concepto de espacio abierto donde tu familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo aire. ¿El olor? Ah, es una sinfonía fragante. Una mezcla sutil de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas que no sea moho. Pero en el fondo de tu alma sabes que sí lo es. Las velas aromáticas aún no se han inventado. Y aunque existieran, simplemente se derretirían sobre tu piso de tierra. Intentus esterart, pero lo lamentes al instant. El aire está helado y tus articulaciones duelen. Tienes 22 años, lo cual, en términos medievales, equivale más o menos a estar en la mediana edad. Tu espalda cruje como una puerta vieja de madera y tus rodillas suenan como un saco de piedras agitadas por un campesino confundido. Levantarte de la cama es un acto de fe. El suelo puede estar húmedo por la lluvia de anoche, que se cuela por el techo de paja, o cubierto de algo que hizo el pollo del vecino. De cualquier forma, tus pies descalzos ya son parte del ecosistema. ¿Y la privacidad? ¿Qué es eso? Toda tu familia y quizá un primo lejano que nunca se fue están despertando junto a ti. No hay dormitorio, no hay cortinas, no hay tiempo a solas. Todo es comunal. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo, porque siempre estás acompañado por parásitos, roedores y otras 8 personas. Y esto es solo como empieza tu día. Créeme, solo empeora a partir de aquí. O colgarla al sol, lo cual suena bien, si el sol saliera más de 3 días al año. Y no hablemos del calzado. Si tienes zapatos, probablemente estén hechos de cuero sin tratar, apenas cosidos, con menos soporte que una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente va descalzo. Por el lodo, el estiércol y los campos minados medievales, también conocidos como piedras filosas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una sola cosa: tu piel te odia. Pica to do el tiempo. Pulgas, piojos, chinches, viven sin pagar renta sobre tu cuerpo. Todos los tienen, nobles, monjes, niños. Caminas como una granja de insectos ambulante. Nadie se salva. Te rascas la axila con una cuchara de madera mientras charlas con el cura del pueblo, y nadie se inmuta. Tu piel está irritada de tanto frotarte. Tu cuero cabelludo es un campo de batalla de picaduras. Te sale un sarpullido, mala suerte. No hay dermatólogo, ni cremas, ni alguien que te diga que probablemente es sarna. Solo sigues rascándote. Y si tienes suerte y no se infecta, genial. Ese sarpullido se quedará contigo los próximos 6 meses como un compañero medieval no deseado. Ya vestido con miseria y envuelto en incomodidad, es hora de salir a trabajar hasta morir. Ahora que estás completamente cubierto de picazón y lana húmeda, quizá quieras sonreír un poco,
pero no lo harás. Porque en la Edad Media, sonreír es un juego peligroso. No emotionalment, dentalment. No existe el cepillo de dientes, ni pasta, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene bucal es tan popular como bañarse, es decir, nada. Algunos mastican ramas o se enjuagan con vino o vinagre, pero en general, tus dientes están por su cuenta. Y no les va nada bien. Para cuando llegas a tus veintitantos, tu sonrisa parece sacada de una cripta embrujada. Caries por todas partes, encías inflamadas, y esas manchas no son comida, es podredumbre. Tienes más putrefacción en la boca que una despensa medieval. El azúcar aún no es común, pero empieza a llegar a los ricos, importado a precio de oro, usado en pastelillos pequeños o para presumir. Si eres noble, felicidades. Tus dientes se pudren más rápido que los del campesino promedio. Si eres pobre, lo haces lentamente, masticando pan rancio, gachas arenosas y años de roer lo incomible. ¿Dolor de muelas? Acostumbrate. Es como el clima medieval, siempre presente. Ese dolor punzante que te hace rezar, beber o arrancarte el diente tú mismo con unas tenazas. Y no es una broma, ese era el tratamiento real. No había dentistas, pero sí barberos cirujanos. Sí, el mismo que te corta el pelo te saca el diente con un gancho de hierro, a la luz de una vela, sin anestesia. ¿Infección en un diente? Prepárate para la fiebre, porque sin antibióticos, puede convertirse en sepsis y matarte. Sí, lo que hoy nos lleva a la farmacia, allá podía llevarte directo al funeral. ¿Y lo social? Tampoco mejora. Bizarre. Buena suerte. El mal aliento es universal. Si estás soltero, no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tus tierras y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y está perdiendo la guerra. Ahora que tus dientes palpitan, toca salir. Porque tu verdadero trabajo, el que te romperá la espalda, apenas está comenzando. Es hora de trabajar. Pero no hay oficina, ni escritorio, ni pausas para café. Y desde luego, no hay ascensos. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple. No morir mientras trabajas para la comodidad de otro. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas tierras que pertenecen a un señor que probablemente no recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y terminas solo cuando se esconde tras los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada, y los huesos que aún no se te han quebrado. No hay fines de semana. No hay hora de salida. Solo amanecer y anochecer, 6 días a la semana. El domingo es libre, si no estás cosechando, defendiéndote de saqueadores o rezando porque tu dedo infectado no se ponga negro. El trabajo es brutal. Aras campos con tus manos, o con bueyes si eres afortunado. Cavas zanjas, siembras semillas, arrancas maleza y cargas agua hasta que tu columna parece una letra S. A nadie le importa si estás cansado. Nadie pregunta por tu salud mental. ¿Eres mujer? Sorpresa, no solo trabajas el campo. También cuidas niños, limpias, cocinas, hilas lana, alimentas animales, y finges que la infestación de piojos de tu esposo no está cruzando lentamente a tu lado del colchón. ¿Niños? Empiezan a ayudar a los 5 años. No hay escuela, ni juguetes. Solo un rastrillo de madera y el sueño de, algún día, no morir de gripe. ¿No eres agricultor? Tal vez eres herrero, curtidor o tonelero. Genial. Trabajas con fuego, químicos o entrañas de animales todo el día en cobertizos sin ventilación. El pago. Sobrevivir. ¿Los beneficios? Cortes ocasionales. ¿Un hueso roto? Mala suerte. ¿Fiebre? Bebe cerveza tibia y sigue. No puedes permitirte parar ni un solo día. Si no trabajas, no comes. Y si no comes, Europa medieval tiene una solución para ti. Reemplazarte. Así que agarras la pala, ignoras las ampollas, y sigues cavando. Porque en la Edad Media, tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia en cámara lenta. Y ya que te duele hasta la médula, hablemos del clima. Porque en la Edad Media,
El tiempo no era una estación. Era una maldición. Invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni protección alguna. Solo paredes de madera con rendijas tan grandes que puedes lanzar una gallina por ellas. Las ventanas están cubiertas con tela, no con vidrio. ¿El fuego en el hogar? Buen concepto. Pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido. Porque la madera es cara, y recogerla del bosque puede ser ilegal. Sí, pueden ejecutarte por recoger el palo equivocado en el lugar equivocado. Te envuelves en tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas junto a las brasas moribundas, y aún así amaneces con la nariz congelada. Tus pies siempre fríos. Tus dedos tan rígidos que parecen paletas medievales. ¿Congelación? No se diagnostica. Se llama mala suerte. ¿Verano? Parece mejor. ¿No? Error. En verano, tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventilador. No hay brisa. Y desde luego, no hay desodorante. Sudas a través de todas tus capas, pero no puedes quitártelas. Mostrar demasiada piel es escandaloso, y también invita a las picaduras de insectos, quemaduras solares y juicios sociales. Las moscas están por todos lados, atraídas por tu cuerpo sin lavar, y el estofado de cabra de la semana pasada que aún fermenta en la esquina. Los mosquitos zumban junto a tu oído mientras intentas dormir, suponiendo que puedas con los gritos de los vecinos y el llanto de los bebés. En el campo, el sol te cocina. No hay bloqueador solar. No hay sombrero, a menos que hayas hecho uno con paja como un espantapájaros desesperado. Lo peor, todavía tienes que trabajar. El golpe de calor se llama simplemente una mala racha. Así que estás temblando en tu choza, preguntándote si tus dedos sobrevivirán hasta primavera, o estás sudando dentro de tus únicos calcetines mientras tus muslos se irritan hasta el olvido. Y lo único que nunca cambia, sin importar la estación. Tu ropa sigue picando, tu comida sigue siendo terrible, y tu siguiente tarea aún te espera. Bienvenido al control climático medieval. No existe. ¿Tomaste el agua? O simplemente te diste un golpe en el dedo del pie con una piedra con forma de decepción. No importa. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitas un médico. Lástima que vives en la Edad Media, donde la medicina es básicamente tortura con modales, y un diploma en teología. Empecemos por el diagnóstico. Todo lo que te pasa, una tos, un sarpullido, un hueso roto o la peste que se acerca, se debe, según la ciencia medieval, a un desequilibrio en tus humores. Sí, tu cuerpo está regido por 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y si uno se pasa, todo se arruina. ¿Tienes fiebre? Demasiada sangre. La cura: sangrías. Así es, vaciar tu fuerza vital en un cuenco usando una cuchilla oxidada o una sanguijuela hambrienta. Y sí, muchas veces el barbero es quien lo hace. Imagina ir a cortarte el pelo, y que te vacíen medio litro de sangre de cortesía. 2 por 1. ¿Te sientes triste o ansioso? Claramente tienes un exceso de bilis negra. ¿La solución? Laxantes. Tal vez una purga con hierbas calientes o solo oraciones. Compresas frías y familiares que evitan mirarte mientras ya están tallando tu ataúd. ¿Te rompiste un hueso? ¿Una herida grave? Mala suerte. No hay anestesia, a menos que consideres desmayarse del dolor como anestesia. Las cirugías se hacen con cuchillos que no han sido lavados desde las cruzadas. Las herramientas se calientan al fuego, pero no para esterilizarlas, sino porque dan más miedo. ¿Antibióticos? Faltan siglos. ¿Teoría de los gérmenes? Ni idea. Se cree que las enfermedades vienen del mal aire, o de que Dios está molesto contigo por tus pecados. ¿Dolor de estómago? Seguro pensaste cosas impuras. Prepárate para confesar mientras vomitas. Y si empeoras, más sanguijuelas. Tal vez unos escarabajos triturados y un sacerdote a tu lado dándote la extremaunción. Por si acaso. En este punto, están preparando la cura más efectiva, la muerte. Y si, por milagro, sobrevives, todos asumirán que fue Dios quien se apiadó de ti. El médico se lleva el mérito, y la sanguijuela, un ascenso.
Así que sí, en la Edad Media, la medicina no trata de curarte. Trata de que sobrevivas al tratamiento. Después de un día largo de trabajo, piojos y sanguijuelas, por fin llega el momento de comer. Vuelves arrastrando los pies a tu choza, con el estómago rugiendo, listo para ese único placer que queda en la vida. Una comida caliente. Mala noticia. Tu comida probablemente quiera matarte. Comencemos con lo básico. No existe la conservación de alimentos. No hay refrigerator. No hay congelador. Solo sal, humo o la esperanza de que el aire invernal mantenga algo fresco. Si tienes carne, y eso ya es raro, probablemente lleva días colgada, cubierta de moscas, marinada en salmuera dudosa y compartida con una o dos ratas. El pan es el pilar de la dieta medieval. Pero eso no lo hace seguro. En años de malas cosechas, los campesinos lo estiran con corteza, aserrín o incluso arcilla. Y si es temporada de centeno, hay un bonus: cornefuelo. Un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces, muerte. Es como comer pan con LSD y tétanos. ¿Verduras? Solo si están en temporada. ¿Y sabes que siempre está en temporada? Nabos. Muchos nabos. Hervidos, machacados o flotando en esa sopa espesa que llevas comiendo desde el funeral de tu bisabuelo. Fruta. Tal vez en otoño. Pero se pudre rápido. El azúcar es raro, caro y acumulado por los ricos para presumir sus dientes negros. ¿Lácteos? Otra apuesta. La leche se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso duran más, pero están llenos de bacterias. Aún así la gente los come. Porque sinceramente, la otra opción es masticar la suela de tu bota. Condimentos. Pimienta, canela, nuez moscada, valen más que el oro. El campesino promedio se conforma con cebolla, un poco de sal y dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada, espolvoreada con tristeza. Pero la comida no solo es un peligro para la salud, también es política. Los animales de caza no son tuyos, son del Señor. Si cazas un conejo, puedes terminar multado, encarcelado o colgado. Así que cuando te sientas a comer tu estofado gris junto al fuego parpadeante, recuerda, cada bocado es un riesgo. Pero igual comes. Porque en la Edad Media, la comida no nutre. Te pone a prueba. Ya es de noche. Has trabajado, sufrido y apenas digerido tu estofado dudoso. Podrías pensar que el día está terminando. Pero no te relajes. Dios te está mirando. Y también el cura. Y tu vecina Agnés, que no dudará ni un segundo en denunciarte si faltas a misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida. Es la vida. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si sabes leer, tu nacimiento, tu boda, tu muerte y todo lo que hay en el medio. Piensa en ella como tu casero espiritual. Y siempre estás atrasado con la renta. Cada día gira en torno a las campanas de oración. Suenan por la mañana, al mediodía y por la noche. No porque la gente olvide, sino porque no rezar es pecado. ¿Olvidaste hacer una reverencia? Pecado. ¿Comiste carne un viernes? Pecado. ¿Soñaste con la esposa del vecino? Pecado doble. ¿Y el infierno? Muy real. Los curas lo describen con entusiasmo. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con tridentes y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna seguro lo hará. No puedes leer la Biblia tú mismo. Está en latín, un idioma reservado para monjes, clérigos, y ese niño noble que no pisa el barro. Dependes de la Iglesia para que te la interpreten. Así que si el sacerdote dice que tu cosecha fracasó porque no rezaste lo suficiente, bueno, a hincarte más fuerte. El diezmo, 1/10 parte de todo lo que posees, es obligatorio. ¿Cultivas trigo? Das Trigo. ¿Tienes gallinas? Das Huevos. ¿No tienes nada? Felicidades. Eres pobre tanto espiritual como económicamente. ¿Festivos? Son días sagrados. Decenas de ellos. Y aunque dan descanso del trabajo, no son para divertirse. Son para ir a misa, ayunar,
Confesar pecados y recordarte que la alegría es una indulgencia peligrosa. Deuter de la Iglesia? Peligroso. Los herejes se queman. Las brujas se ahogan. Los blasfemos son azotados. Y los escépticos, rápidamente reformados. Así que sigues la corriente. Cantus, te inclinas. Rezash. Rogás que tu alma, tras soportar esta vida cubierta de tierra, al menos llegue al paraíso. Suponiendo que el cura te tenga cariño. Porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso. Pero la Iglesia, no tanto. ¿Pensabas que ser un campesino era duro? Intenta ser mujer. Todo el barro, el hambre y el miedo, más parto, obediencia y desaparecer socialmente. Ser mujer en la Edad Media es como jugar en modo difícil, sin pociones de salud y sin botón de reinicio. Desde el nacimiento, tu camino está trazado. Casarte joven, tener hijos, servir a tu marido y morir agotada. ¿Educación? Poco probable. A menos que seas noble y te manden a un convento. Tu formación termina más o menos cuando aprendes a batir mantequilla y coser túnicas. Matrimonio? Temprano. Muy temprano. No es raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor. Se trata de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no es necesaria. Una vez casada, básicamente eres propiedad de tu esposo. Tu función es tener herederos, alimentar a todos, mantener la casa y no quejarte. Porque si lo haces, te pueden llamar bruja. Y ese título viene con ahogamiento o quema, según la moda local. Dar a luz? Una lotería de muerte. No hay cuidado prenatal. No hay herramientas estériles. No hay anestesia. Las parteras hacen lo que pueden, pero cualquier complicación puede ser mortal. Algunas mujeres sobreviven 10 partos. Muchas no superan 2. Y cuando nace el bebé, tu trabajo no disminuye. Aumenta. Ahora tienes un recién nacido gritando en una choza llena de piojos, y aún se espera que amamantes, cocines, limpies y sigas ayudando en el campo. No tienes descanso. Tú eres el descanso de los demás. ¿Eres soltera? ¿Sospechosa? ¿Viuda? Vulnerable. ¿De carácter fuerte? Peligrosa. Las mujeres que no encajaban eran acusadas de brujería. Sobre todo si sabían de hierbas, tenían personalidad fuerte, o simplemente miraban mal a alguien un martes lluvioso. En la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas viven bajo reglas estrictas. No se habla sin permiso. No hay libertad de movimiento. Y tu valor espiritual siempre está por debajo del de los hombres. En resumen, si eres mujer en la Edad Media, se espera que obedezcas, aguantes, reproduzcas y sufras en silencio. Y todo eso, idealmente con una sonrisa. Porque incluso en tiempos de sufrimiento universal, de alguna forma, se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora has enfrentado suciedad, hambre, injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia. Ruidosa. Sangrienta. Y, según los estándares medievales, perfectamente aceptable. Dejémoslo claro, la Edad Media no fue una era pacífica. El concepto de ley y orden básicamente significaba rezar para que el señor local no estuviera de mal humor. La violencia está en todas partes, en el hogar, en las calles, en los campos de batalla, en disputas religiosas, incluso en la fila del horno comunal. El crimen es común. El castigo brutal. Y la justicia, más un espectáculo teatral que una forma de protección. Robes d'un pan? Podrías perder una mano. ¿Te acusaron de mentir? Atraviesan tu lengua con una aguja. Chismes? Cuidado con la brida de la regañona. Una máscara de metal ajustada a tu cabeza con una barra en la boca. Por tu corrección, por supuesto. Te acusan de herejía, robo o brujería. ¿Cómo demuestras tu inocencia? Fácil. Siendo torturado. Bienvenido al juicio por ordalía. Una versión. Metes la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sana en 3 días sin infección, eres inocente. Si no, culpable. Otra versión.
te lanzan a un río. Si te hundes, eres inocente, y probablemente estés muerto. Si flotas, eres culpable y te castigan igual. Es como un concurso medieval donde el premio es sobrevivir, y el presentador quiere que pierdas. ¿Sentenciado a muerte? Es un espectáculo público. Las ejecuciones se celebran ante multitudes que aplauden. Ahorcamientos, decapitaciones, hogueras. Algunos incluso llevan bocadillos. Es el equivalente medieval a la televisión por cable. ¿Violencia doméstica? Completamente normal. Los esposos tenían derecho, y a veces la obligación, de disciplinar a sus esposas e hijos. Pelis callejeras, cotidianas. Podías recibir una paliza por mirar mal al caballo de un noble. Guerra, siempre latente. Disputas locales, territoriales, religiosas. Siempre hay alguien marchando para apuñalar a otro en nombre del honor, de Dios, o por aburrimiento. En la Edad Media, la violencia no es una falla del sistema. Es el sistema. Todos viven sabiendo que la vida es frágil, la justicia es arbitraria, y tu vecino podría abrirte la cabeza por un cerdo. Camina con cuidado. Mira al suelo. Y nunca confíes en alguien con un garrote. Y ahora, después de haber sobrevivido a los piojos, a las sanguijuelas, a la miseria sin lavandería y a la amenaza constante de ser destripado en público, llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales. Una muerte temprana, sin gloria. Si llegaste a los 40 años, eres prácticamente una celebridad. Tal vez incluso te llamen el viejo, no como apodo, sino como milagro estadístico. Vamos a los números. La esperanza de vida ronda los 30 a 40 años. Pero eso se debe principalmente a la altísima mortalidad infantil. Casi la mitad de los niños morían antes de los 5 años. Enfermedad, desnutrición o un solo invierno malo bastaban. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanzas. Si sobrevivías la infancia, entrabas a la adultez ya agotado. Trabajabas desde que podías caminar. Y a los 25 tus huesos sonaban como la puerta de un monasterio. Puede que te faltaran varios dientes, un dedo, y casi toda tu esperanza. Las mujeres enfrentaban un peligro mortal. El parto. Una de las principales causas de muerte femenina. Sin analgésicos, sin ayuda médica. Solo agua caliente, rezos y una mano que te sostenía mientras sangrabas en una cama de paja. Para los hombres, otros peligros. Accidentes agrícolas, infecciones por heridas menores, la ira de un vecino borracho, o cruzadas que salían muy mal. Incluso ir al mercado podía ser letal si te topabas con un bandido aburrido, o con un recaudador de impuestos molesto. La muerte también podía ser silenciosa. La peste convertía ciudades enteras en cementerios en una noche. El hambre podía durar temporadas y vaciar pueblos. O la mala suerte, como comer pan enmohecido y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. Funerals? Si tenías suerte, los cuerpos se enterraban rápido para evitar enfermedades. Sin embalsamar, sin ataúdes pulidos. Solo un hoyo, unas oraciones apresuradas y un poco de tierra. Si quedaba espacio en el cementerio. Así era la vida medieval. Brutal, corta y constantemente amenazada por la muerte en todas sus formas. No te jubilabas. Simplemente, dejabas de aparecer. Y hablando de finales, avancemos al cierre de esta historia. El sueño medieval muere aquí. ¿Cómo fue tu día? Amaneciste en la mugre, hiciste tus necesidades en un balde, te cepillaste los dientes con esperanzas, casi te desmayaste del hambre, trabajaste hasta que tu columna gritó por misericordia, rezaste para no contraer la peste, y casi eres ejecutado por tener una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Todavía sueñas con ser caballero? Mejor piénsalo 2 veces. Esa imagen romántica de caballeros galantes, damiselas en torres, batallas heroicas y banquetes bajo la luz de las velas, es solo eso, un mito, pulido por cuentos de hadas y novelas de fantasía. La verdad era otra, un mundo áspero, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, morías pobre. Si nacías rico, tenías más chances de sobrevivir. Pero aún así,
Estabas a una sopa mal cocida de la disentería y de un entierro exprés. Incluso los nobles sufrían. Los castillos eran refrigeradores de piedra llenos de pulgas, humo y matrimonios por conveniencia política. Sí, tenías un manto de piel y una copa de vino, pero también un 50% de morir por una astilla infectada. ¿Tiempos más simples? No eran simples. Solo eran más crueles. Todo tomaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde dar a luz hasta masticar, tenía consecuencias. La vida no era un placer. Era una lucha. Y si, por un momento, encontrabas un respiro para pensar, para soñar, para imaginar algo mejor, no tenías forma de hacerlo realidad. No había movilidad social. No había medicina moderna. Ni siquiera podías buscar en Google, ¿qué es este sarpullido raro? Vivías, sufrías, trabajabas y morías dentro de un radio de 10 kilómetros de donde naciste. Pero lo más sorprendente es esto. A pesar de todo, la gente todavía reía. Cantaban canciones. Contaban historias. Se enamoraban. Encontraban sentido. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son tercos así. Incluso en los capítulos más oscuros, hacían espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te metas en tu cama limpia, con baño adentro, antibióticos y calefacción central, tal vez dale las gracias al mundo moderno. Y a tus ancestros, que lucharon contra ratas, hambre y feudalismo, para que tú no tuvieras que hacerlo. Catarina. La ceremonia fue pública, simbólica y transformadora. No solo cambiaba de religión, quemaba el puente detrás de ella. Daba un paso definitivo dentro de un imperio extranjero sin posibilidad de retorno. Nadie, al ver a aquella tranquila adolescente envuelta en un abrigo con ribetes de piel, podría haber predicho lo que vendría. Traición, revolución, ilustración y un imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro se suponía que aseguraría su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio, se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero del trono ruso, no era el príncipe encantador de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro, obsesionado con soldados de juguete, pasaba más tiempo simulando guerras en su habitación que gobernando o prestando atención a su joven esposa. Algunas crónicas afirman incluso que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y despreciaba la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma, estudió su historia, memorizó los rituales ortodoxos. Quería pertenecer. Pedro quería huir. Esa incompatibilidad no era solo emocional, sino política. La corte rusa era un nido de víboras. Chismes, paranoia y juegos brutales de poder. La emperatriz Isabel aún gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud se deterioraba. Todos sabían que se acercaba una transición, y todos tenían su propia agenda. Catalina era vigilada constantemente. Leían sus cartas, controlaban sus amistades, analizaban cada uno de sus pasos. No podía confiar ni en su esposo, ni en su madre, quien aún susurraba en su oído a favor de intereses extranjeros, ni siquiera en sus sirvientes. Pero Catalina no era ingenua. Aprendió a jugar el juego de la corte en silencio. Cultivó aliados en las sombras, encantó a oficiales del ejército, se rodeó de intelectuales y construyó una reputación de dignidad y autocontrol. Era la antítesis de los berrinches infantiles de su esposo y su desprecio abierto hacia las tradiciones rusas. En secreto, comenzó a leer a los pensadores de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella diseñaba una visión no solo para sí misma, sino para toda Rusia. Una nación fuerte, educada y racional. Pero había un problema. Mientras Pedro viviera, Catalina quedaba atrapada en el limbo, siendo la esposa sin poder de un hombre incapaz de gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaba. Se tomaba. En 1762, tras casi 2 décadas de paciencia y maniobras discretas,
Catalina vio su oportunidad, y la tomó con una precisión asombrosa. La emperatriz Isabel murió, y Pedro, ahora Pedro III, se convirtió finalmente en zar. Pero su reinado se desmoronó casi de inmediato. En apenas unos meses, Pedro alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y elogió abiertamente a Prusia, enemiga histórica de Rusia. Revocó políticas clave, humilló al clero y hablaba sin pudor de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya escéptica ante su comportamiento errático, le dio la espalda. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los ciudadanos comunes veían a Pedro como un títere extranjero que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, atenta a cada movimiento, hizo su jugada. En julio de ese mismo año, mientras Pedro se encontraba en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Apoyada por oficiales clave, incluido su amante Grigori Orlov y sus poderosos hermanos, cabalgó por San Petersburgo vestida de gala, fue proclamada emperatriz Catalina II y obtuvo la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, sorprendido y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue arrestado y, poco después, encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se reportó como cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinato. Catalina era ahora emperatriz. No por derecho de sangre, no por matrimonio, sino por voluntad, astucia y pura audacia. Era algo sin precedentes. Una mujer extranjera, sin reclamo legítimo al trono, lo había tomado sin una sola batalla. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Debía transformar ese audaz acto de poder en un legado duradero. ¿Aceptaría Rusia a Catalina? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido al imperio sin terminar como su esposo? Catalina lo entendía bien. El poder ganado con intriga puede perderse con la misma facilidad. No podía gobernar como una conspiradora. Tenía que reinar como una visionaria. Y así comenzó su metamorfosis, de estratega silenciosa a emperatriz reformista. Redibujó fronteras, abrazó la Ilustración y redefinió lo que significaba ser mujer en el poder. Pero para Catalina, la expansión no era ambición. Era destino. Creía firmemente que una gran gobernante no se medía solo por sus ideas, sino por las fronteras que ensanchaba. No quería simplemente gobernar Rusia. Quería rehacerla, convertirla en un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus iguales, y leal únicamente a ella. Y por más brillante y poderosa que fuera, Catalina la Grande también era famosa por lo que ocurría tras las puertas del palacio. Y no todo eran susurros entre libros de filosofía. Su vida privada se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no uno ni dos, sino una sucesión cuidadosamente seleccionada de ellos. Muchos eran considerablemente más jóvenes, a menudo apuestos, y en ocasiones, políticamente influyentes. Catalina no los escondía. De hecho, solía premiarlos con títulos, propiedades y generosas pensiones, siempre que se comportaran. Si no lo hacían, eran despedidos discretamente, a veces con una sonrisa y un ascenso de cortesía. Entre los más importantes estuvo Grigori Potiomkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación desdibujaba los límites entre el romance, la política y la alianza. Algunos historiadores incluso creen que se casaron en secreto. Juntos dirigieron campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur ruso. Potiomkin no era solo un amante. Era su CEO gobernante. Aún así, Europa no podía mirar más allá del escándalo. Los rumores volaban. Los panfletos satíricos la retrataban como lasciva, insaciable, incluso desequilibrada. Y tras su muerte, los rumores empeoraron. El más infame fue la grotesca, y totalmente falsa, historia de un caballo, difundida por sus enemigos para manchar su legado. ¿Por qué esa obsesión? Sencillo. Catalina era una mujer que ejercía el poder sin disculpas. En un mundo donde las gobernantes debían ser vírgenes santas o mártires trágicas, ella se negó a representar ese papel. Vivió,
Amó y gobernó según sus propias reglas. Y eso la convertía en peligrosa. Irónicamente, aunque sus críticos la pintaban de inmoral, Catalina era profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían por qué interferir con la responsabilidad pública. Separaba las emociones del gobierno, algo que pocos hombres en el poder lograban. En realidad, muchas de sus relaciones fueron estratégicas. Se rodeaba de hombres leales, capaces y útiles políticamente. Y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, casi siempre con una sonrisa y una generosa jubilación. La vida amorosa de Catalina no debilitó su reinado. Era parte de su estrategia. Una mezcla de pasión y poder que la hacía inolvidable, envidiada y temida. Pero incluso con todo su carisma y control, su reinado no estuvo exento de peligros. En 1773, ese peligro tomó forma en un cosaco barbudo llamado Yemelián Pugachov. No era un rebelde común. Pugachov afirmaba ser nada menos que Pedro III, el esposo muerto de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y regresaba a reclamar su trono de manos de la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro había muerto hacía años. Pero para los campesinos oprimidos y agotados de Rusia, no hacía falta que fuera verdad. Solo necesitaban esperanza. Pugachov prometía libertad, el fin de la servidumbre, menos impuestos y tierras para el pueblo. Sus palabras encendieron un fuego en la región del Volga. Los cosacos, campesinos y creyentes viejos acudieron en masa. En una época en la que la brecha entre nobles y siervos se había vuelto brutal, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en el levantamiento campesino más grande de la historia rusa. Ciudades fueron tomadas, fortalezas cayeron, nobles fueron asesinados. Por un momento aterrador, pareció que el imperio se desmoronaba. Catalina quedó sacudida. Esta no era una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados. Era una revuelta interna. Su propio pueblo se alzaba contra el sistema que ella gobernaba. Pero no entró en pánico. Actuó. Envió tropas profesionales para aplastar la rebelión con fuerza brutal. En 1774, Pugachov fue derrotado, capturado y llevado en una jaula de hierro hasta Moscú, donde fue decapitado públicamente como advertencia para todo aquel que pensara seguirlo. Después, Catalina reforzó el orden. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron en silencio. La rebelión le mostró los límites de la Ilustración en una Rusia todavía encadenada al feudalismo. Ahora, más que nunca, dependía de la nobleza, que le ofrecía lealtad a cambio de poder absoluto sobre los siervos. Fue un punto de inflexión. La emperatriz que citaba a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. La mera idea de rebelión debía ser aplastada antes de que pudiera respirar. Pugachov perdió la cabeza, pero dejó una advertencia que nunca abandonaría a Catalina. El poder construido sobre la desigualdad solo puede sostenerse un tiempo, antes de que llegue la tormenta. Cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, ya había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más que cualquier otra mujer en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, rompió expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que podía ser una mujer y una monarca. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en una auténtica potencia europea. Su territorio creció en más de 500,000 kilómetros cuadrados, incluyendo Crimea, partes de Polonia y toda la costa septentrional del Mar Negro. Pero su legado no solo se dibujó en mapas. Fundó el Museo del Hermitage, reunió una de las colecciones de arte más grandes de Europa, y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Introdujo la vacunación contra la viruela en Rusia, incluso se vacunó públicamente, un acto de valentía científica en su época. Aún así, su reinado fue una contradicción constante. Admiraba los ideales ilustrados, pero jamás liberó a los siervos. De hecho,
Extendió la servidumbre más profundamente en los territorios del imperio. Sus reformas, aunque impactantes, fueron mayormente impuestas desde arriba, diseñadas para embellecer el imperio sin transformar sus cimientos. Aún así, Catalina trajo estabilidad y ambición. Sabía que el poder no se hereda. Se construye, se administra y se defiende constantemente. Gobernó no por derecho divino, sino por pura fuerza de voluntad, genialidad política y cálculo despiadado. Fue llamada muchas cosas: usurpadora, tirana, reformista, seductora, pero ante todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más temida de lo que había sido en siglos. Dejó un trono asegurado, un imperio expandido, y una leyenda que perduraría por generaciones. Catalina no solo reinó, gobernó con intelecto, estrategia, y una firme e inquebrantable mano sobre la historia. Y al hacerlo, no solo fue emperatriz. Se convirtió en un mito. Porque detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales, había una mujer que jamás olvidó lo precario de su posición. No nació rusa. Llegó al trono mediante un golpe. Gobernó un imperio que no quería una mujer en el poder. Y aún así, no solo sobrevivió. Triunfó. Pablo, aquel hijo al que siempre mantuvo al margen de los asuntos del Estado por desconfianza, se convirtió con los años en un hombre al que temía que deshiciera todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Su relación más significativa, la que compartió con Grigori Potiomkin, se transformó con el tiempo en una profunda amistad. Pero su muerte, en 1791, dejó una herida en Catalina que nunca terminó de sanar. Catalina no solo gobernó, también supo narrar. Entendía el poder de la imagen, del relato, de la leyenda, y lo utilizó mejor que cualquier otro monarca de su tiempo. Se presentó al mundo como la madre de Rusia, como emperatriz guerrera, como monarca ilustrada y amante de las artes. Pero detrás de esos títulos había una mujer que conoció el rechazo, la traición, el escándalo, la rebelión, y que nunca se rindió. Cuando murió en 1796, dejó atrás un imperio transformado. Pero también dejó preguntas. ¿Pudo haber hecho más por liberar a los siervos? ¿Traicionó sus ideales ilustrados por motivos políticos? ¿Fue más reformadora o más gobernante? La historia la recuerda con un título que ella misma nunca reclamó: la Grande. No por ser perfecta, no por ser justa o compasiva, sino porque, en un mundo que negaba el poder a las mujeres, ella lo tomó y lo sostuvo en sus propias condiciones. Catalina no solo llevó la corona, redefinió lo que significaba merecerla. En lo profundo de la selva húmeda de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias de un mundo maya olvidado. Templos imponentes se elevan por encima del dosel verde, sus rostros de piedra desgastados por el tiempo, pero aún llenos de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, liderado por Fanny López Jiménez, inspeccionaba el Templo 13, una pirámide modesta al lado del famoso Templo de las Inscripciones, la tumba del gran rey Pacal. No esperaban encontrar mucho, hasta que notaron algo extraño. Una cámara sellada, oculta bajo la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba intacta. Cuando los arqueólogos abrieron el acceso y descendieron, encontraron un sarcófago de piedra, descansando en un silencio que pesaba siglos. Al levantar la tapa, una nube de polvo rojo se alzó como humo. Un rojo brillante, impactante. Todo el interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico que los mayas usaban con fines ceremoniales. Y dentro de esa nube carmesí, yacía el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con respeto, con un cuidado reverente. Sus huesos, frágiles pero intactos. Su cráneo aún portaba una máscara de jade. Su cuerpo, rodeado por ofrendas funerarias. Collares, diademas, espirales para las orejas, todo hecho de jade y concha. Todo gritaba: realeza. Pero no había nombre. Ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás hallados en Mesoamérica. Y, aún así,
Un misterio total. ¿Por qué fue enterrada en ese polvo rojo? ¿Quién era? ¿Una reina? Una sacerdotisa? La esposa del gran Pakal? Los investigadores comenzaron a llamarla la Reina Roja. Y así se quedó. Pero ni siquiera con los análisis modernos podían identificarla con certeza. Solo sabían que vivió en el siglo VII, durante la época dorada de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido escondida, sellada a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial. Fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Estaba destinada a ser recordada con rituales, con color y con el misterio que dejó atrás. Lo más impactante de la tumba de la Reina Roja no era su máscara ni su joyería. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, las ofrendas. Se pegaba como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no era casualidad. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio molido, era una de las sustancias más sagradas y más peligrosas de la antigüedad. Su rojo vivo no solo era estéticamente poderoso, simbolizaba sangre, renacimiento, el lazo entre el mundo humano y el divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que emergía de la muerte. Y no era solo símbolo, era espíritu. Cubrir a los muertos con cinabrio era un acto ritual de transformación. Una preparación no para la eternidad, sino para la trascendencia. Para los mayas, la muerte no era el final. Era un paso, una puerta hacia otra capa del universo. Así que la Reina Roja, quien fuera que fuese, no estaba siendo enterrada, estaba siendo divinizada. Pero hay una capa más en esta historia. El cinabrio es tóxico. Su exposición prolongada puede causar temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Probablemente los mayas no comprendían la química, pero sí sentían su poder. Era volátil, peligroso. Poderoso. Bañar un cadáver en cinabrio era declarar: esta persona no es una mortal común. Y en Palenque, muy pocos recibieron ese honor. El gran Pakal fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado en polvo rojo. Solo eso ya levantó sospechas. ¿Era ella su esposa? ¿Su madre? ¿Alguien de estatus divino? Su cráneo reposaba sobre piel de jaguar, otro símbolo sagrado, y a su alrededor había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figurillas de jade. Cada elemento contaba una historia sin palabras. Una historia de poder, envuelta en secreto. Algunos piensan que esta mujer pudo haber sido una gran sacerdotisa, o tal vez una hermana o ancestro real cuyo nombre simplemente se desvaneció en la erosión del tiempo. Sin embargo, todas las pistas apuntan con más fuerza a Tezet-Ak-Wahab, reina por derecho, madre de reyes y contrapeso espiritual de Pakal. La ausencia de su nombre puede no haber sido un descuido. Quizá fue intencional. En la cosmología maya, el alma no vivía a través de los monumentos, sino mediante el ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Por eso la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, no recordada en piedra, sino en escarlata y silencio. Para comprender a la Reina Roja, primero debemos entender el mundo del que surgió. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las de sangre real, tenían más influencia de lo que muchos imaginan. En la civilización maya, la política era un asunto familiar. Las mujeres reales no eran solo consortes decorativas. Eran diplomáticas, sacerdotisas, tejedoras de alianzas. Dirigían rituales, patrocinaban templos, y desempeñaban un papel crucial en la legitimación dinástica. Su linaje era capital político. Su sangre, la garantía de un trono. Tomemos a Sac-Cauca como ejemplo, madre de Pakal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacante, ella asumió el poder como reina regente hasta que su hijo tuvo edad suficiente para gobernar. No fue un nombre provisional. Fue una monarca real. Emitió decretos, supervisó obras, mantuvo vivo el linaje. Sin ella, Pakal quizás nunca habría sido rey. Y Sac-Cauca no fue una excepción.
En otras ciudades mayas como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, los registros tallados muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en guerras, negociando tratados e incluso gobernando directamente. En estelas y murales se las ve con tocados imponentes, ricamente ataviadas, de pie junto a los reyes, o incluso por encima de ellos. Sus nombres estaban tallados en glifos. Sus palabras, conservadas, hasta que dejaron de estarlo. Cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, esa memoria ya se había erosionado. La mirada colonial interpretó a las mujeres indígenas como figuras silenciosas en un mundo dominado por hombres. Pero la arqueología cuenta otra historia, una en la que los roles de género eran complejos, y el poder se negociaba, no solo se heredaba. Este contexto ilumina a la Reina Roja desde una nueva perspectiva. Puede que no haya reinado con título, pero su entierro, rico, sagrado, junto al de Pakal, sugiere que fue una piedra angular del orden real. Su máscara de jade no era solo adorno. Era símbolo de identidad, de poder en vida, y de protección en la muerte. Su linaje pudo haber sido el pegamento que sostuvo unida la dinastía de Palenque. Porque en el mundo maya, una reina no era solo una reina. Era la guardiana del linaje sagrado. La voz del ritual. El puente entre los dioses y los hombres. Puede que no sepamos su nombre, pero en su mundo, nunca estuvo sin voz. La Reina Roja no solo fue enterrada con tesoros. Fue enterrada dentro de una arquitectura cargada de intención, capas de simbolismo ritual y cosmología maya. Su tumba no fue una simple sepultura. Fue una puerta a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 13, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Pero su cercanía al Templo de las Inscripciones, el sepulcro de Pakal el Grande, lo dice todo. Los templos mayas no se construían al azar. Su disposición era sagrada, guiada por la astrología, la mitología y el legado dinástico. El Templo 13 se alza con modestia frente a su vecino grandioso, pero oculta algo aún más íntimo, una cripta sellada, intacta durante más de 1000 años. Fue construida profundamente dentro del núcleo del templo, solo accesible por una estrecha y empinada escalera. El descenso a la tumba es casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara es austera, hecha de piedra cortada, sellada herméticamente durante siglos. Sin glifos, sin murales, sin esculturas que narren su historia. Pero tal vez, ese silencio fue deliberado. Este no era un lugar para ser interpretado por los vivos. Era un espacio para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago se alza como un altar. Tallado en piedra caliza, recuerda al majestuoso féretro de Pakal, al otro lado del templo. Mientras la tapa del rey está grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la Reina Roja es más sobria. Su enfoque está hacia adentro, el cuerpo, el cinabrio, el ritual de la muerte. Y, sin embargo, la arquitectura tiene sus propios susurros. La tumba está alineada de este a oeste, el recorrido simbólico del sol desde la vida hasta la muerte. La cámara es pequeña, pero poderosa. Se siente personal, intencionada, un recinto sagrado para alguien venerada. Porque para los antiguos mayas, los templos no eran solo edificios. Eran herramientas cósmicas, puentes entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno de ellos era trascender lo humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una improvisación. Fue un santuario cuidadosamente construido. Un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra. Su esencia, en cinabrio. Y su legado, en la arquitectura misma. Un templo que habla sin palabras, para decirnos que ella importó. Una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja fue Tezet-Ak-Buahab, esposa y consejera de confianza de Pakal. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre ambos entierros son sorprendentes. Ambos fueron envueltos en cinabrio, enterrados en pirámides, rodeados de jade y tratados con una reverencia absoluta. Sus rituales funerarios se reflejan el uno en el otro,
como dos mitades de una misma narrativa sagrada. La tapa del sarcófago de Pakal lo muestra descendiendo por el árbol del inframundo. Una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba de la Reina Roja, aunque más simple, no carece de simbolismo. Lo que no está grabado, se dice en la conexión misma. Si Pakal representa al sol, que se hunde en el inframundo por la noche para volver a nacer cada día, entonces la Reina Roja podría representar la luna, esa fuerza femenina que recorre su propio camino misterioso por el cielo. Juntos encarnan una dualidad cósmica, lo masculino y lo femenino, el rey y la reina, el sol y la luna, el orden y el ritual. En la mitología maya, el poder no era singular. Era relational. La armonía en el universo exigía equilibrio. Y ese equilibrio se reflejaba también en la corte dinástica. Al colocar a la Reina Roja junto a Pakal, los mayas no solo preservaban un matrimonio, preservaban una alianza cósmica. Su proximidad en la muerte pudo reflejar su papel en vida. Una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo el trono, sino el legado. En sus tumbas, hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas por la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se haya perdido en el tiempo, la Reina Roja de Palenque perdura. No como un objeto olvidado, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, susurra ahora a través de los siglos, despertando preguntas que resuenan cada vez con más fuerza. Representa un misterio que aún se resiste a ser resuelto del todo. Tal vez nunca sepamos quién fue exactamente. Ningún glifo talló su nombre. Ninguna estela narró su historia. Pero el cuidado de su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos teñidos de rojo, todo eso nos habla de una mujer profundamente importante. No solo como esposa o consort, sino como alguien con verdadero poder, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a replantear nuestras ideas. Es un recordatorio. En el mundo maya, las mujeres no eran silenciosas. Conducían rituales. Gobernaban ciudades. Moldeaban dinastías. Mientras reyes como Pakal ocuparon durante siglos el centro del escenario, el resurgimiento de la Reina Roja nos recuerda que el poder no fue exclusivo de los hombres. Fluía también a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada piedra del templo 13, todo nos habla de una intención. Esa mujer importó. Y quizá eso sea lo más extraordinario de su historia. No lo que ya sabemos, sino todo lo que aún ignoramos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo. Un anhelo humano por conectar con el pasado. En ese sentido, su legado sigue creciendo. Permanece envuelta en rojo. El color de la vida, del sacrificio, de la sangre y del renacimiento. Su rostro, alguna vez oculto tras una máscara de jade, ahora nos observa, a través de la ciencia, del arte y del asombro. Sigue sin nombre, pero no sin voz. Sigue siendo un misterio, pero no está olvidada. La Reina Roja quizá gobernó un reino en vida, pero en la muerte, gobierna algo aún más vasto, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia escrita en silencio, y, aún así, de algún modo, ella nos habla. Y ese era precisamente el punto. Frida no pintaba flores bonitas ni paisajes educados. Ella pintaba el dolor. Su dolor. physico, emotional, existential. Sus primeros cuadros fueron autorretratos, no por vanidad, sino porque, como ella misma dijo una vez, me pinto a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Sus obras tempranas eran pequeñas, pintadas sobre metal o paneles de madera, inspiradas en los retablos mexicanos, pinturas devocionales que contaban historias de sufrimiento y milagros. Frida tomó esa tradición y la volvió hacia adentro.
Su cuerpo se convirtió en el lienzo. Sus emociones, en el altar. Se pintó a sí misma dividida, atravesada, sangrante. En un cuadro, está clavada con clavos, como una mártir moderna. En otro, flota en un paisaje árido, atada a una columna rota. Una metáfora de su columna vertebral fracturada. Se pintó llorando, fragmentada, decapitada, desnuda, pero nunca pasiva. Siempre observando. Su dolor no fue maquillado. Lo pintó con belleza, con desafío, con humor. Cada obra fue una recuperación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que constantemente intentaba definirla por ella. Pero Frida no solo estaba contando su historia. Estaba inventando una nueva narrativa visual. Una que mezclaba arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus cuadros eran autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Para cuando pudo volver a caminar, aunque con dificultad, Frida ya no era la joven que quería ser doctora. Era artista. Y su arte no se parecía al de nadie. Había tomado la peor tragedia de su vida y la transformó en creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, obligó al mundo a mirarlo. Y al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún en recuperación, aún pintando, con tan solo 21 años, Frida conoció al hombre que marcaría la relación más intensa y turbulenta de su vida. Diego Rivera. Él era 20 años mayor, ya era el pintor más famoso de México. Enorme, tanto en estatura como en presencia, Diego era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus frescos cargados de política que contaban la historia del pueblo. Frida ya admiraba su obra, pero ahora quería su opinión. Le llevó sus cuadros al Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en los andamios, y le preguntó sin rodeos: ¿tengo talento? Diego los miró. Y dijo: sí, y no lo digo por cortesía. Reconoció en ella algo raro, una voz sin filtros, cruda, honesta, con furia, ironía, belleza y dolor. Comenzaron una relación tan creativa como destructiva. Frida dijo alguna vez: tuve 2 accidentes en mi vida. Uno en el que me atropelló un tranvía. El otro fue Diego. Se casaron en 1929. A ojos de los demás, una pareja extraña. Diego, infiel, gigantesco, famoso. Frida, aguda, ferozmente independiente, ya caminando con bastón. Sus padres lo llamaron el matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo fue apasionado pero caótico. Diego apoyaba su arte y alentaba su crecimiento. Pero también fue infiel una y otra vez, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Ella quedó devastada. Y respondió con sus propios amantes, hombres y mujeres. Se le atribuyen relaciones con León Trotsky y la pintora Georgia Okf. Se divorciaron en 1939. Y un año después se volvieron a casar, bajo otras condiciones. Esta vez, Frida mantendría su autonomía, su casa, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio no fue de amor tradicional. Fue de entendimiento creativo, de respeto artístico. A pesar de las traiciones y el dolor, Diego siguió siendo una fuerza constante en su vida. Él la retó, la hirió, pero también creyó en ella. Como artista, como revolucionaria y como mujer capaz de redefinir lo que la pintura podía ser. Juntos, no fueron tranquilos, pero sí legendarios. En los años 30, Frida siguió a Diego a San Francisco, Detroit y Nueva York, donde él pintaba murales para fábricas y edificios. Esos años en el extranjero la enfrentaron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza extrema y las contradicciones del capitalismo. Y le dejaron un sabor amargo. Frida era una nacionalista mexicana orgullosa, comunista convencida y admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, mientras la Gran Depresión arrasaba con millones, la dejó desencantada. En sus cartas se burlaba del materialismo y del culto a las apariencias. Extrañaba la tierra, el color, la contradicción de México. Mientras Diego pintaba murales enormes,
Frida comenzó a pintar pequeñas revoluciones personales, sobre metal y lienzo. Su estilo se consolidó, agudo, surreal, emocional, íntimo. Y durante esa etapa creó algunos de sus autorretratos más icónicos. Frida no se pintaba por vanidad. Se pintaba para sobrevivir. Su identidad se volvió su paisaje. Su cuerpo, herido por el accidente, las cirugías y un embarazo fallido en Detroit, la llevó a mirar hacia adentro. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Y aún así, su rostro siempre estaba sereno. Siempre directo. Nunca pidió disculpas. Uno de sus cuadros más poderosos, el Hospital Henry Ford, la muestra llorando en una cama, rodeada de símbolos flotantes. Un feto, un caracol, instrumentos médicos, una pelvis rota. Era crudo, gráfico y profundamente sincero. Un lienzo que sangraba verdad. Había vuelto a México no para descansar, sino para recuperar su poder. A través de la pintura. A través de la política. A través de una valentía feroz por abrazar su propio ser. Pero a medida que avanzaban los años 40, el cuerpo de Frida seguía traicionándola. Su columna se deterioraba. Su pierna derecha sufría infecciones constantes. Se sometió a más de 30 cirugías, muchas de ellas consecutivas y brutales. Pasó meses enteros postrada, encerrada en corsés de yeso, inmovilizada por aparatos de tracción que estiraban sus huesos, y aún así, pintaba. Cada lienzo se volvió una válvula de escape. Y también un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad afilada por el dolor, negándose a esconderse detrás de metáforas. En la columna rota, se muestra partida por la mitad, con clavos atravesando su cuerpo y una columna jónica resquebrajada sustituyendo su espina dorsal. Pero su rostro es sereno. Su mirada, imperturbable. El dolor ya no era solo un tema. Era su compañero. Su antagonista. Su musa. Y su voz política también creció. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas furiosas, denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando ya no pudo caminar, asistía a las protestas en silla de ruedas, con pancartas en alto y el puño cerrado gritando consignas. En 1953, México le ofreció su primera exposición individual. Tardía, pero merecida. Los médicos le prohibieron asistir. Así que Frida hizo lo que solo Frida haría. Llegó en ambulancia, en una camilla, y fue instalada en medio de la galería, en su cama de hospital. Vestida con su atuendo tradicional, rodeada de sus obras, recibió a los invitados con tequila, risas, y una chispa indomable en los ojos. Sus últimas pinturas eran a la vez infantiles y desgarradoras. En El marxismo dará salud a los enfermos, se retrata con un corsé de acero, sostenida por las manos de Marx mientras ahuyenta símbolos de opresión. Su última obra conocida fue Una naturaleza muerta, Sandías partidas. En una de ellas, escribió, «Viva la vida». Incluso ante la muerte, Frida fue desafiante. Alegra. Política. Sus últimos cuadros no eran solo autorretratos. Eran actos de revolución. Pintados con dolor, pero siempre firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Frida Kahlo murió en el mismo lugar donde nació, la Casa Azul, en Coyoacán. La causa oficial, embolia pulmonar. Pero los que la conocieron sabían que era algo más profundo. Estaba enferma, sí, pero también agotada. Por el dolor, las cirugías, la guerra interminable contra su propio cuerpo. Días antes, asistió a una manifestación política contra el golpe de la CIA en Guatemala. Débil, en silla de ruedas, insistió en ir. El puño cerrado, el espíritu en llamas. La revolución fue su último latido. Su última entrada en el diario fue breve y demoledora. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. Su funeral fue en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, cubierto por la bandera roja del Partido Comunista. Su ataúd, rodeado de artistas, amigos
familiares y revolucionarios. Diego Rivera, inconsolable, dijo que ella fue el gran amor de su vida. A pesar de todo, a pesar de las traiciones que casi la destruyeron. Pero tras su muerte, ocurrió algo extraordinario. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Al principio, su nombre era solo susurrado entre círculos artísticos. Su obra era difícil de clasificar. Demasiado política para los surrealistas. Demasiado surreal para los tradicionalistas. Pero poco a poco, su imagen, su historia, su desafío, comenzaron a resonar. En los años 70 y 80, cuando las voces olvidadas comenzaron a ser recuperadas por el feminismo, Frida rugió con más fuerza. Ya no era solo una pintora. Era símbolo Del dolor hecho belleza. Del feminismo nacido desde la resistencia. De la identidad mexicana celebrada sin disculpas. De la diversidad. De la discapacidad. de la revolution. Su rostro, ceja unida, mirada fija, flores en el cabello, se volvió icónico. Su casa un museo. Su diario, un texto sagrado. Sus pinturas, en los museos más importantes del mundo. Frida vivió buena parte de su vida a la sombra de Diego. Pero en la muerte, dio un paso al frente. No dejó solo pinturas. Dejó un espejo. Y nos desafió a mirarlo. No con lástima. No con miedo. Sino con fuego. Hoy, su cara está en todos lados. En camisetas, murales, muñecas, memes y afiches. Pero su legado no vive solo porque reconocemos su imagen, sino porque reconocemos la verdad que hay detrás. Frida nunca buscó ser perfecta. No cabía en etiquetas. No era convencional. Y no le interesaba serlo. En un mundo que exige perfección, ella nos ofreció verdad. Cruda. Desordenada. Vibrante. Enojada. Alegra. Contradictoria. Real. Celebró lo que la hacía diferente. Su discapacidad, su bisexualidad, su política, su cultura, y lo convirtió en arte que trascendió fronteras y décadas. Frida no es solo una artista. Es un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para la comunidad queer, es un ícono bisexual sin miedo, que vivió sin pedir perdón. Para las mujeres, es un recordatorio. El poder no necesita permiso. Para los artistas con discapacidad, es la prueba viviente de que el dolor no frena el pincel, lo inspira. Y para México, es una hija redescubierta, feroz, folclórica y eterna. Sus obras, alguna vez tachadas de extrañas o demasiado personales, son hoy de las más reverenciadas del mundo. Obras como Las dos Frides, Autorretrato con collar de espinas o La columna rota, no solo se ven, se sienten. Profundamente. Por cualquiera que haya sufrido, y haya necesitado transformar ese sufrimiento en algo sagrado. Frida vivió en los márgenes, y convirtió esos márgenes en el escenario principal. Abrazó la contradicción, comunista que vestía oro, mujer traicionada que volvió a amar. Cuerpo roto. Alma indestructible. Y en todo momento, pintó no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser símbolo, solo contó la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, contó la verdad de millones que nunca se habían visto reflejados en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos valentía. Vimos color. Vemos resistencia. Vimos a Frida, no ausente, Sino inmortal.